tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes la edición de Puntos de Vista que corresponde al día lunes 2 de julio del año 2018. El placer de acompañarte en esta tarde-noche. A partir de este momento, 60 minutos con la entrevista ágil sobre una cuestión de suma importancia en la capital de la República del Paraguay. Vamos a ir desglosando y para el efecto nos acompaña José Escauriza. Él es director de una de las unidades más importantes de la municipalidad y tiene que ver con el ambiente. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas tardes. Un placer realmente estar aquí para conversar con ustedes. Estoy en la parte de gestión ambiental. Gestión ambiental. Sí, estoy como jefe que muchas veces, José, no se le da mucha atención, pero hay que prestar atención a ese tema. Totalmente de acuerdo contigo. Realmente es un tema que tiene muchísima relevancia en todos los aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos. Recibimos muchísimas denuncias y muchísimos reclamos. Y muchísimos reclamos que no necesariamente caen en la dirección de gestión ambiental. Muchísimas veces tienen una causa en alguna mala gestión del tema ambiental, ¿verdad? Entonces es fundamental. Bueno, al hablar de la gestión ambiental, indudablemente vamos a hablar de una cuestión que se convierte con el paso del tiempo en un dolor de cabeza. Hablamos de la gente inconsciente que en ocasiones recurre al fuego para eliminar las basuras, queman basura y aparentemente también hay nueva ordenanza con respecto a este tema. ¿Qué es lo que se da a conocer, José, en ese sentido? Bueno, sobre la quema de basuras, todavía nosotros tenemos lo que es la ordenanza 119. Es una ordenanza que hace referencia a la quema de cualquier tipo de materiales. Del 2007 y tiene sanciones graves para los que cometen esta infracción, ¿verdad? No se permite hacer ningún tipo de quema ni producción de emanaciones que puedan molestar a los vecinos. Entonces, eso es una transgresión que establece nuestra ordenanza, la 119 de 2007, pero también está establecido en la ordenanza 408 de 2014, que ahí sí se hace referencia expresamente al tema de la basura. En ese caso sí estamos hablando de lo que tiene que ver con la basura propiamente. En cuanto a lo que refiere a quema, hace referencia a cualquier cosa, no necesariamente basura, porque bueno, la definición de basura es muy amplia también, ¿verdad? Pero puede ser cualquier cosa que pueda molestar al vecino y está prohibido determinantemente hacer eso. Por ejemplo, si un vecino de la capital decide sacar todos sus residuos domiciliarios y quema frente a la casa, ¿cuál es la sanción que le espera a ese vecino que haga ese tipo de gestión con respecto a sus residuos? Bueno, lo más importante en estos casos es realizar la denuncia a la Municipalidad de Asunción llamando a los teléfonos, porque son casos en los que hay que actuar rápidamente. Por otro lado, si se trata de una quema importante, es fundamental llamar también a los bomberos para que puedan proceder a apagar esas quemas, ¿verdad? Esos incendios a veces que se producen en algunos inmuebles. Y bueno, es un tema también de seguridad y de salud. La sanción tiene que ver con multas, en el caso de la municipalidad. Si estamos hablando de una quema de materiales en la calle de basura, estamos hablando de una falta grave. Y al ser falta grave, según la ordenanza 131, que es la ordenanza de la municipalidad, que establece la graduación de todas las sanciones, estamos hablando de una sanción que va entre 10 a 300 jornales. El jornal actualmente subió porque subió el salario mínimo, entonces estamos hablando que varía mucho, ¿verdad? Pero suponiendo que sea el máximo serían 300 jornales, serían 300 por 82.000 guaraníes, realmente el máximo que se puede establecer en estos casos, ¿verdad? Y bueno, son faltas realmente graves que pedimos a la ciudadanía, por supuesto, que no se produzcan, ¿verdad? Hay una costumbre, eso hay que decirlo, ¿verdad? Hay una costumbre muy típica de la ciudadanía, de toda la sociedad realmente, de quemar las basuras, de quemar inclusive en el campo, por ejemplo, se quema el pasto, todavía hasta el día de hoy, a pesar de que está prohibido hace varios años, inclusive la Secretaría del Ambiente hace campañas
sobre el tema de las quemas, tratando de que se reduzcan por lo menos, ¿verdad? Claro. Pero es algo que está muy arraigado todavía el tema de quemar las basuras. También hay que decirlo, es un problema que muchas veces tiene que ver con la recolección, ¿verdad? Entonces, a veces la ciudadanía se ve en algún problema con la recolección o no es con la agilidad que quisieran y en vez de esperar eso, queman sus basuras frente a su casa o en otro lugar, ya sea porque lo hacen frente a sus domicilios o porque una persona, un carretero está retirando eso y queman en otro lugar. También ocurre eso. Una práctica muy habitual. Sí, es una práctica solo que habitual. en el interior es un tanto más peligroso porque ahí también se pueden producir las quemas de pastizales, Sí, incendios. toma contacto y se producen los incendios forestales. Si se acuerdan, en el 2013 creo que había un grave problema con eso porque teníamos no sé cuántos incendios, un montón de focos de incendio en todo el país. Y bueno, muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos tenían que ver con una sequía importante y con estas prácticas que son parte de la costumbre de muchas personas de muchos años, de quemar los pastizales, de quemar los campos para renovar supuestamente el pasto, ¿verdad? Cosa que ya está totalmente descartada por la ciencia. Esta ley es prácticamente para todo el país. Sí, en cuanto a la quema que tiene que ver con todo el país, digamos, ya no tiene que ver con la ordenanza municipal, pero sí está prohibido por una ley nacional las quemas de pastizales o de basura, de todas las cosas. O sea, ahí estamos hablando ya de lo que tiene que ver con la ley que establece los delitos ambientales. Claro, y La también, 716. También es importante hablar un poco sobre la contaminación que generan ciertos productos. Por ejemplo, vemos en ocasiones que la gente quema cubiertas. También. Eso sí es bastante peligroso también por la contaminación en el ambiente. Totalmente. Sí, produce emanaciones que son muy tóxicas, entonces realmente ningún tipo de quema está bien. Hay otras que, por supuesto, por la naturaleza de los materiales que son incinerados, producen mayor toxicidad y es más grave en términos de salud y en términos de seguridad también. Pero en términos de lo que es la transgresión a la ley, a la 716, también hay un artículo del Código Penal que tiene que ver con la contaminación del aire. Y en el caso de Asunción, a las dos ordenanzas que hice referencia, que son la 119 del 2007 y la 408 del 2014, estamos hablando de una transgresión que tiene que ser multada. Para eso es importante, como decía, que las personas denuncien, ¿verdad? Nosotros recibimos una cierta cantidad de denuncias, pero no en la medida en que se producen, o sea, no todos son denunciados los casos. La gente prefiere callar y no comentar, no denunciar. Porque, a veces es complicado denunciarle al vecino. Yo le entiendo también a la ciudadanía en ese sentido. Imagínense ustedes que están en su casa y, bueno, tu vecino está quemando. A veces, muchas veces, los vecinos a veces tratan de arreglar hablando unos con otros. Es algo totalmente razonable. Entonces, es complicado a veces que uno le denuncie a su vecino porque no quiere generar esas peleas, esos roces. Entonces, esa guerra que se puede producir en el vecindario. A ver, habilitamos también el número telefónico del WhatsApp para que la gente se pueda comunicar con nosotros, alguna consulta que quiera realizar al respecto. El 0972-655-000. No se olviden, 0972-655-000. Vamos a compartir con José aquí los mensajes que nos lleguen a través del WhatsApp. Y aquí vemos algunas imágenes. Las imágenes cubiertas, ¿no? Sí. Porque ese color al menos muy característico. Ahora, José, cuando hablamos de, por ejemplo, quema de hojas secas, de ramas de árboles, eso también está prohibido, todo está prohibido. No se puede quemar ningún tipo de material. Todo tipo de materiales están incluidos en las dos ordenanzas que les mencioné. Y la contaminación es menor cuando se trata de esos árboles, ramas, hojas secas, o es igual la contaminación al ambiente. Igual se produce una contaminación. El grado de toxicidad yo no te podría definir porque no soy un químico, ¿verdad? Pero es evidente que sí produce un daño y muchísimas personas a veces que tienen problemas respiratorios sufren muchísimo. Inclusive o sea que también... me comentaban eso de algunas personas. Tengo un amigo que vive en Lambaré que luchó muchísimo también justamente porque su vecino permanentemente quemaba las ramas y las hojas secas. Y como su hijo tiene este problema respiratorio, permanentemente estaban teniendo que ir al médico. O sea que por un lado también la protección del ambiente, pero por el otro la protección humana, porque hay gente que tiene alergia y esto lo que hace es agravar la situación. Totalmente. Pero vemos que en Asunción está como que un poco más controlada la cuestión. Creo que de central para arriba, por decirlo de alguna manera, la cuestión se complica más.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y en el interior del país, en las zonas rurales, muchísimo más por lo que mencionábamos hace rato, porque realmente es una práctica demasiado común y produce un riesgo enorme, realmente. Inclusive está tipificado como delito realizar este tipo de acciones, ¿verdad? Claro, explicabas vos los jornales que se debe pagar en el caso que uno sea multado por quemar basura. Sí. Si hacemos la suma, ¿cuánto podría llegar a pagar una persona que tiene que cubrir una multa con estas características, José? Bueno, varía mucho, como te decía, el mínimo y el máximo. Sí. Entonces depende muchísimo de los juzgados de faltas. El juez de falta, que es el que inicia el sumario, notifica a la persona. Luego de notificar a la persona, esa persona tiene la posibilidad de defenderse en el juzgado de falta, de plantear su defensa. Y una vez recibido ese documento o la defensa, en este caso, va a llamar a autos para resolver. O en todo caso, si no recibe ningún tipo de respuesta, debería, conforme el artículo 198 de la Ley Orgánica Municipal, tener por cierto lo establecido o lo indicado en el acta de intervención y sancionar a la persona o a la empresa que estuvo realizando estos hechos, ¿verdad? ¿Podría llegar al 1.000.000 de guaraníes? Sí, inclusive un poco más, ¿verdad? Porque, como decíamos, si el mínimo es 10, pero podría ser mucho más de repente. Normalmente van entre 2, 3, 4 millones de guaraníes. Pero no quiero dar un monto exacto porque realmente es muy variable. Depende del proceso, ¿verdad? Depende del proceso y depende del juez de faltas cuál va a ser el monto realmente aplicado en esos casos. Se estuvo haciendo un proyecto ambiental. ¿En qué zona fue eso, José? Bueno, nosotros estamos trabajando ya hace un buen tiempo en lo que es un plan de acción. Tenemos un plan de acción para las zonas vulnerables, los bañados y áreas protegidas. Este plan de acción es un plan bastante sencillo, pero que tiene realmente un proceso complejo por todo lo que abarca. O sea, estamos hablando de los bañados, bañado norte y sur, que está ahora en un proceso de obra, el bañado norte. La costanera sur también está en un proceso de hacerse. Y también las áreas protegidas, como por ejemplo el Cerro Lambaré, las zonas aledañas, la zona de amortiguamiento del Cerro Lambaré y también el Banco San Miguel y la Bahía. Todas estas zonas están incluidas dentro de un plan de acción que estamos nosotros trabajando hace un buen tiempo, ya desde el año pasado. Estuvimos conversando con diferentes instancias de la municipalidad y también con la policía. De hecho, la Secretaría del Ambiente también nos requirió algunas cosas sobre algunas acciones o algunas demostraciones, por así decirlo, de cosas que hay que hacer, que de hecho están pendientes. Y bueno, en ese proceso, recientemente me pidieron que sea el coordinador de un proceso de la ejecución de ese plan de acción, que inicia con las intervenciones. No es solamente las intervenciones, lo que queremos hacer es abarcar en toda esa área que decía, un trabajo interinstitucional con todas las dependencias municipales que tienen incidencia y con el gobierno nacional. El gobierno nacional es fundamental para que ese proceso se pueda llevar adelante, porque estamos hablando de necesidades sociales, habitacionales, ambientales por supuesto también, y económicas. Entonces, se tiene que trabajar necesariamente con el gobierno nuevo que ahora asume el 15 de agosto, en un proceso para mejorar las condiciones de vivienda, primero que nada, porque en esas condiciones de vivienda todo es más difícil. Sí. José, pero vemos que, como mencionabas, esas zonas populares, el Bañado, la zona donde se está construyendo actualmente la Costanera Norte, no solo el problema de la quema de la basura, también la acumulación de basura en cauces hídricos. Hay una zona acá en el Bañado Sur, sería, hay cauces que prácticamente hoy día se convirtieron en vertederos, y no clandestinos porque están ahí a la luz pública de toda la gente, ¿no? Yo suelo discrepar con ese concepto que se tiene de los vertederos clandestinos. Viste que es una denominación muy popular ya en este momento, decir vertedero clandestino, pero de clandestino no tiene nada. No tiene nada, todos saben. Está todo a la vista. Y realmente el tema de los cauces hídricos tiene dos componentes fundamentales. Primero es la ocupación de las zonas de uso público, que por la ley de recursos hídricos necesariamente tiene que estar libre. Entonces eso genera un problema, primero porque la recolección en esos lugares es mucho más complicada y generalmente produce también algún impacto en lo que significa la acumulación de basura, porque no tiene dónde tirar básicamente.
Y después tenemos el problema de lo que es toda la cuenca de cada uno de esos cauces hídricos, en donde se acumulan en algunos lugares basuras que son arrojadas por las personas o que son montículos de basura que a lo mejor se juntaron para luego ser retirados, en algún caso por la propia municipalidad, ¿verdad? Y lo que ocurre con esos restos de basura en diferentes puntos es que al llover va todo al arroyo, necesariamente, y todo lo que va al arroyo termina necesariamente en la bahía y en el río Paraguay. Sí, así. Eso es un problema real que tiene que ver con la recolección de residuos. Al respecto, hay un proyecto de la municipalidad para mejorar el sistema de recolección y para abarcar también más lugares. Yo no estoy trabajando en eso, eso está la Dirección de Servicios Urbanos. Pero hay un proyecto que pretende mejorar eso porque es un tema pendiente en la municipalidad. Sí, porque haciendo así un cálculo a viva voz, un pensamiento a viva voz, hoy ya es impensable en Asunción buscar otros métodos que no sean la recolección propia del servicio de la municipalidad. Porque, a ver, por decirlo de alguna manera, en el interior tenés otras opciones que podría ser enterrar, no sé, pero en Asunción es impensable eso, ¿verdad? Sí. Porque los terrenos prácticamente ya están ocupados por las casas, la quema no es la opción porque precisamente hay multas para el efecto. Y tirar en los cauces hídricos sí es pernicioso para el ambiente. Totalmente. Impensable entonces hoy el servicio, dejar de lado ese servicio, lo que es recolección. Totalmente. Lo que evidentemente es necesario es mejorar el aspecto de recolección y como te decía... En zonas populares. En las zonas populares es necesario mejorar mucho. Y bueno, como te decía, hay un proyecto que tiene que ver con la contenerización. Eso es un proyecto bastante complejo que está ahora en proceso. No está todavía como para ejecutarse ahora, pero sí es algo que está, digamos, en proceso para que este gobierno municipal pueda implementar eso en la mayor brevedad posible. Aparte de eso, nosotros vamos a trabajar en lo que tiene que ver con las intervenciones. Porque de todas maneras, por más de que existan falencias en cuanto a la recolección, el trabajo que se está haciendo ahora de ir a descargar en zonas, los bañados, en las zonas vulnerables, está totalmente prohibido. Entonces vamos a ir haciendo un proceso de una serie de intervenciones en distintos puntos de la ciudad. Empezamos en el bañado norte, con un lugar de tablada, y la idea es que posteriormente a este lugar iremos también al bañado sur. Claro. En ese sentido, José, queremos compartir algunos mensajes con la gente. Tenemos algunos mensajes del WhatsApp que estamos recibiendo a través del 0972-655-000. El problema de que nadie quiere denunciar las quemas de cualquier índole es porque los protocolos que te piden, cómo te llamás, qué número de cédula tenés, y enseguida salta tu nombre y apellido, y luego vienen las represalias o represalias. Siguiente mensaje. Vamos a leer algunos mensajes. Claro, después respondemos con José. En Nueva Londres, la Muni quema la basura cerca del arroyo. Siguiente, esto es gravísimo. Propia municipalidad. Sí. ¿Y qué se hace cuando cortas ramas grandes de un árbol, hojas y las cubiertas? Los recolectores no llevan. ¿Dónde les denuncian al vecino que tira basura en terrenos baldíos? Lo único que te queda es quemar porque la municipalidad tampoco limpia. O te llenas de ratas. Me refiero a la ciudad de Luque, dice. Muy buena consulta. Siguiente, a ver, tenemos tantos mensajes que va llegando de distintos puntos. La gente de Luque también, que está en la municipalidad. Lo que ocurre en esos casos es que hay un sistema separado, es un sistema diferente de recolección. Entonces lo que les convendría hacer en esos casos es llamar a la municipalidad y decir específicamente qué tipo de residuo es. Claro. Porque el sistema de recolección normal de viviendas generalmente no lleva las ramas y cosas. Ramas, sí. Eso pasa en Central. Sí, pasa en Asunción también. Hay un sistema especial de recolección para las ramas grandes y cosas así. Pero también se hace a través de la municipalidad. Se hace a través de la municipalidad. Otro mensaje. Hola, ¿qué tal? Qué interesante comentario, señores. Soy de Campo 9 y quisiera saber si esa ley es en todo el país. Porque acá en Campo 9, principalmente en mi barrio, facción Ríos, impresionante la quema de basura. Además pasan los recolectores y realizan muy buen servicio. Voy a grabar y les envío evidencias para que vean cómo es. Gracias. Sí, vamos a guardar la imagen. Sí, claro, estas son las cosas que hay que denunciar a través del espacio de las denuncias ciudadanas. Esto ocurre, José, ¿verdad? Totalmente. Como estaban diciendo los
los televidentes, es algo que se produce en todo el país y efectivamente para el señor que había preguntado es una ley nacional, por lo tanto tiene alcance para todos los municipios del país. Y de hecho la ley orgánica municipal establece que la recolección de residuos y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos es una potestad del municipio y de la municipalidad. Entonces, totalmente cierto lo que decía el señor. Porque a veces ocurre también lo siguiente, José, la gente que hace recurre al carritero para poder retirar ese tipo de basura. Estamos hablando de hojas, de ramas, de corteza de árboles que posteriormente van y terminan en cualquier zanja, en cualquier curso hídrico, en las esquinas de los colegios, en esas esquinas menos transitadas. Aparentemente aprovechan que no hay tránsito de personas, entonces arrojan ahí. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Se llama a la municipalidad y se pide un servicio especial? Sí, el procedimiento correcto sería hacer un llamado a la municipalidad y, bueno, plantear qué tipo de residuos quiere que se retire. Si estamos hablando del residuo domiciliario normal, no hace falta llamar, pero ya tienen sus días, ¿verdad? Claro, eso tiene pero sus si días. Estamos hablando de, por ejemplo, las ramas, sí es algo diferenciado, entonces es necesario hacer ese contacto, ¿verdad? Claro, hay que hacer contacto con la municipalidad. ¿Ya hubo algún caso de una persona que recibió la multa y no pagó, José? Sí, de hecho que sí hay un proceso en la municipalidad respecto a las multas. Se lleva a lo judicial. Hay muchísimos casos de personas que son sometidas a un sumario, no se presentan, se les impone la multa, nunca pagan y entonces posteriormente lo que hace la municipalidad es que a través de su asesoría jurídica inicia un proceso judicial para el cobro. Claro, porque eso que decíamos primeramente es una cuestión administrativa. Totalmente. De ahí ya pasa a lo judicial. Totalmente. ¿Uno puede terminar en la cárcel en el caso que incumpla con esta parte? En lo que respecta a la municipalidad, no. Porque la municipalidad tiene ordenanzas municipales y su alcance son sumario administrativo. Son faltas que se va hacia lo que puede ser pago de multa en dinero, inhabilitación de un local, por ejemplo, dependiendo qué tipo de infracción o qué tipo de infractor sea, y algunas otras cuestiones como la suspensión o cosas así. Pero en la municipalidad no, obviamente. Eso sí tiene que ver con un proceso penal, si es que se inicia un proceso penal, por ejemplo, por contaminación del aire. En ese caso sí se podría tener en cuenta alguna sanción que tenga que ver con cárcel inclusive. No digo que se haya aplicado porque desconozco en cuanto a lo que la Fiscalía tiene en ese sentido. Con relación a lo que decía uno de los televidentes, no sé si es el caso de Asunción porque no especificaba de qué ciudad se trataba, pero decía que muchas veces la gente teme de comunicarse con la municipalidad porque te piden muchos datos y el protocolo, a eso se refería, y que después de esos datos viene la represalia. En el caso de Asunción específicamente, José, ¿se puede dar la situación que plantea el televidente? Yo creo que sí. Creo que podría darse. Básicamente es una cuestión que tiene el sistema de reclamos. El sistema de reclamos de la página de la Municipalidad de Asunción, que está en la página www.asunción.gov.pi, la parte de reclamos, pide una serie de datos para registrarse. Esos datos, una vez que uno realiza el reclamo, quedan registrados en el reclamo, ¿verdad? Ahora, dependerá también del inspector que vaya a ver, si es que cuando él hace la inspección permite o no que el infractor vea, o en todo caso, si es que la persona, una vez que hace la denuncia, eso va al juzgado de faltas y después en el juzgado de faltas el infractor se percata de cómo inició el procedimiento. Podría darse, pero no siempre se da. O sea, no es que es una cosa que se publica ni nada, ¿verdad? La municipalidad no le expone tampoco al denunciante, pero tampoco esconde esos datos. O sea, esos no son datos que se esconden y son datos necesarios para identificar a la persona que hace la denuncia. Justamente para que se pueda saber si es una denuncia seria, entonces se pueda proceder como corresponde, ¿verdad? Perfecto. Son las 20:30. Hacemos una pausita y a la vuelta continuamos aquí en esta edición del día lunes de Puntos de Vista. Con 33 minutos en territorio nacional, la temperatura actual 25 grados. Estamos avanzando en esta jornada del día lunes. Quema de basuras. Una preocupación no solo para la capital de la República del Paraguay, sino a nivel país.
En Asunción está como un poco más controlado, pero en las otras ciudades sí se han vuelto en realidad un dolor de cabeza por la contaminación que se ha generado y que se genera constantemente con este manejo. Pero hay un plan de acción, me decía José, y ya está encaminado ese plan. ¿Y cuáles son los pilares de este plan? Sí, justamente como te estaba comentando anteriormente, nosotros desde el año pasado hemos trabajado un plan de acción y ese plan de acción contempla varios elementos, varias partes o varios pilares, como estabas diciendo, ¿verdad? Uno tiene que ver con el tema de la comunicación, ¿verdad? Porque consideramos que la comunicación, como por ejemplo estar aquí hoy, es una manera también de dar a conocer las ordenanzas, las leyes y bueno, y también el trabajo que estamos haciendo. Otro componente importante es el tema de la educación. En ese aspecto estamos trabajando con el Centro de Promoción y Educación Ambiental, con el área social también, y se hizo ya un censo completo de todos los recicladores del Bañado Sur. En la zona del Bañado Norte estamos terminando ese censo para saber exactamente quiénes y cuántos recicladores están en esa zona, porque vamos a iniciar una serie de talleres. En el año pasado hicimos un par de reuniones, pero digamos que fue un poco discontinuado. La idea en este momento es, con ese censo que tenemos de los recicladores, tanto de los Bañados Sur como Norte, trabajar con ellos para mejorar las condiciones. Es decir, dar a conocer las ordenanzas, tratar de implantar ciertas prácticas que sean un poco más saludables, mejores en términos ambientales y también para mejorar en cuanto a la dignidad de estas personas que están trabajando en condiciones realmente muy insalubres. Entonces, ese es uno de los pilares, digamos, el tema de la educación. Por otro lado, estamos viendo también la posibilidad de que existan alternativas laborales, porque si bien sabemos que el reciclaje y bueno, estas prácticas son necesarias para el sustento de vida de las personas, no podemos directamente decirle, bueno, ya no vas a trabajar en el reciclaje y se queda en la nada. No, así es. Vamos a buscar un trabajo coordinado con el gobierno nacional que va a asumir ahora, con el área social, para generar alternativas laborales para la gente. También existen lugares en donde definitivamente es totalmente imposible que se pueda seguir ocupando, ¿verdad? En algunos lugares de la ciudad, en algunas zonas de los bañados ya es totalmente inviable y en ese sentido también se va a trabajar con el gobierno nacional a través de la Senavitat. Y bueno, hay algunos proyectos ya de vivienda en ese sentido, inclusive algunos tienen que ver, por ejemplo, el barrio San Francisco es parte también de eso, ¿verdad? Es algo que ya se hizo anteriormente, se desarrolló antes de la elaboración de este plan, pero de alguna manera se busca que sea algo parecido a eso en este aspecto del tema de la reubicación, ¿verdad? No sacarle a nadie de su lugar, sino que darle las alternativas. Por otro lado, el tema de la intervención. Nosotros sabemos que es una transgresión lo que se está cometiendo al arrojar basura en lugares indebidos. Está totalmente prohibido descargar o verter residuos en lugares que no están habilitados para eso. El único lugar permitido es el relleno sanitario de Cateura. Los lugares aledaños, las zonas municipales que son los bañados, Bañados Sur y Norte, el Banco San Miguel son lugares en donde no está permitido la descarga de residuos, no está permitida para nada. Ningún tipo de residuo se puede descargar ahí, ni tampoco hacer el reciclaje. Entonces vamos a trabajar en proceso de intervenciones. No es que vamos a ir a caerle a todo el mundo de un día para otro, sino que vamos a ir generando puntos de control para ir reduciendo la descarga de residuos. De hecho, hicimos eso la semana pasada, empezamos en el Bañado Norte y vamos a continuar en Bañado Norte en otros puntos y también iremos a la zona de Cateura, al Bañado Sur. En ese sentido, ¿ustedes tienen identificado algunos predios así que se han convertido en vertederos, en lugares donde la gente va y deposita la basura? Sí, tenemos un relevamiento que se hizo con el área social y con gente de la Dirección General de Riesgos y se hizo un relevamiento completo de la zona de Cateura. Ya se tienen identificados todos los puntos y de hecho van a ser intervenidos varios de ellos. Uno de ellos ya fue intervenido en la zona del Bañado Norte, por ejemplo, donde también hicimos un relevamiento. Y faltan otros lugares que vamos a intervenir en el transcurso de esta semana y la semana siguiente. Tenemos más mensajes a través del 0972-655-000, que es el número que hemos habilitado a través del WhatsApp para que la gente se comunique con nosotros. Reiteramos, 0972-655-000. Vamos a leer algunos mensajes para que la gente también pueda compartir con nosotros algunas consultas. Hola, acá
Capiatá, ruta 1, kilómetro 23, compañía 7 o séptima, no hay recolector y todos quemamos la basura. Hay un reconocimiento. Sí. Siguiente mensaje. Hola, zona central, ¿qué pasa? No se hace nada porque eso solo es para Asunción, es la sanción. No, explicaba José Escauriza que en realidad la sanción es a nivel país, es decir, la ley es para todo el país. Ahora, que se cumpla y que no se controle. Esta es una cuestión, José, porque Asunción como que está controlando esa cuestión. Y sí, la gente se pregunta por las otras ciudades. Sí, Asunción tiene muchísimos problemas que están a la vista, sí, pero de alguna manera estamos trabajando en eso como para tratar de mejorar algunos aspectos y de hecho la recolección con las deficiencias que tiene a nivel de cobertura es la ciudad que mayor cobertura tiene de recolección. Hay muchas ciudades que tienen ni la mitad de cobertura, sí, ¿verdad? Asunción está alrededor del 80-90% aproximadamente, ¿verdad? Sí. Acá quiero leer un mensaje muy preocupante, la situación de los arroyos. Acá en Villa Elisa están contaminando, llenan de basura, nadie controla. Sí, Villa Elisa está con un serio problema también, con las mismas características de gente que colmata los cauces hídricos y después ya generan también los inconvenientes de los raudales. Esto fue Ciudad del Este y ya nos envía el video en instante. Vamos a habilitar también para que con más de 150 focos de incendio, ¿cómo lo denunciamos? Y reiteramos, la denuncia se hace a través de su municipalidad. A su municipalidad. Ese es el camino. Sí, pueden hacer a la municipalidad, a la Fiscalía del Ambiente también. También, inclusive a la policía, porque cualquier denuncia que se realiza en la policía necesariamente tiene que ser comunicada a la Fiscalía. Entonces, puedan hacerlo si les queda, por ejemplo, muy lejos. En muchos casos, la Fiscalía en algunas ciudades del interior queda a 50 kilómetros de donde uno vive. Entonces, le es muy difícil a las personas porque no tienen el teléfono para llamar, o no saben, o definitivamente no tienen cómo llegar hasta ese lugar. Entonces, la comisaría es un camino. Claro. Y en la comisaría seguro que sí saben el número de teléfono de la fiscalía o cómo contactar, porque permanentemente están en ese contacto por todos los hechos que se producen. A ver, otro mensaje. Buenas noches. Acá en J. Augusto Saldívar, específicamente en Toledo Cañada, la quema de basura es prácticamente en cada casa. Y como si fuera poco, los funcionarios municipales salen en cuadrillas para la limpieza de las veredas y después de corpir, ellos mismos queman a media mañana. Hace casi 2 años me mudé acá y estoy a punto de poner a la venta mi casita para salir de este lugar. Con respecto a eso, José, esa quema de basura que decíamos y los niveles, porque hablábamos también de ramas, hojas secas, por más que la toxicidad no podemos determinar específicamente, porque a partir de eso se puede determinar la contaminación, pero esa ley es para todo el país. Todo el país. Está prohibido realizar este tipo de quemas. O sea, que los funcionarios mismos quemen es algo grave, ¿no? En realidad, que un funcionario lo haga es más grave que si lo hace un ciudadano común, porque el funcionario tiene la obligación de hacer lo contrario. Entonces, inclusive el derecho penal es más fuerte en cuanto a las sanciones cuando un funcionario hace algo como eso. No quiero acusarle a nadie porque claro, no estamos hablando en fase... Pero en términos generales es así. En términos generales, sin identificar a nadie ni... sin cargar toda la responsabilidad sobre alguna persona. La gente conoce los números. En el caso particular de la Municipalidad de Asunción, ¿sabe a qué número llamar para hacer los reclamos, José? Yo no sé si conocen, ¿verdad? Pero están en la página de la Municipalidad, inclusive en las redes sociales. ¿Y cómo hace? Decir, en función a lo que ustedes ven, ¿qué es lo que más usa la gente para denunciar esos casos? Se usan mucho las redes sociales en Asunción. La gente utiliza mucho las redes sociales, el Twitter y el Facebook de la municipalidad. También le escriben mucho al intendente. El intendente obviamente deriva eso a donde corresponde, ¿verdad? Se utiliza muchísimo redes sociales. Yo creo que se utiliza más que las redes sociales, inclusive el sistema de reclamos. Realmente hay muchísimos reclamos que entran a través del sistema en línea y tiene sus resultados, ¿verdad? Hay algunos reclamos que son un poco lentos en su ejecución, pero... es un sistema que ha demostrado que tiene buenos resultados porque permite además registrar todo lo que ingresa, saber quién está haciendo la denuncia y poder uno desde su casa revisar realmente si se atendió o no. O sea, inclusive nos deja expuesto a nosotros que de repente no estamos haciendo a lo mejor nuestro trabajo tan rápido como se debería hacer. Entonces se puede desde el celular a través de una aplicación que se llama Reclamos ASU. Descargan de la página de Play Store. Entonces pueden bajar la aplicación, pueden entrar en la página de la municipalidad a través del sistema. La computadora. Asunción.gov.pi
entrar ahí en el sistema de reclamo, hacer ahí su reclamo, o pueden llamar también a la municipalidad. Todos los números, hay un montón de números que están en la página de la municipalidad y en las redes sociales de la municipalidad. A ver, José, quiero leer contigo este mensaje, luego vamos a retomar el caso. Yo soy de Areguá, también quemo mi basura para no tirar en la calle. Prefiero quemar que tirar en la calle. Estoy en medio de terrenos baldíos. Sí. ¿Qué se puede decir respecto a eso, José? Sé que estamos saliendo un poco del límite de la capital, pero bueno, para tener una idea general y el concepto general de qué debemos hacer. Porque acá lo que plantea el televidente es muy cierto, no tienen recolección, entonces prefiere quemar, dice, antes que tirar en la calle. La única salida que tenemos es llamar a la municipalidad que se haga cargo de eso, José, ¿o hay otra alternativa? Bueno, de repente a lo mejor no es algo que pueda hacer la persona que ha mandado este mensaje. En algunos casos, evidentemente, la municipalidad del lugar, de la ciudad, no está cumpliendo lo que le corresponde. En esos casos, el contribuyente tiene la posibilidad de o denunciar en las redes sociales o llevar ellos mismos la basura a la municipalidad. A veces algunas personas hacen eso como para demostrar también un reclamo de que no se está recogiendo la basura, pero no es recomendable quemar en ningún caso, ¿verdad? Enterrar tampoco. Enterrar tampoco es bueno, pero quemar es peor, me parece, por las emanaciones tóxicas, ¿verdad? Por lo que implica los gases que quién sabe qué puede tener eso. Y bueno, la basura queda ahí, obviamente se reduce, pero sigue estando, ¿verdad? Enterrar también tiene una complicación, porque si estamos hablando de mucha cantidad de basura, eso produce después un químico que se llama lixiviado, que contamina tremendamente las fuentes de agua, que bueno, si uno entierra en un lugar determinado, no sabemos hacia dónde puede ir ese líquido, ese químico que se llama lixiviado. Así es. Otro mensaje, a ver, una consulta para llevar ramas, ¿tiene costo o no? Por decir, ¿cuándo se realiza cortes de árbol de parte de ANDE y deja todos donde se reclama? Una consulta para que se lleven las ramas. Claro, es la misma pregunta. De Ñembú envían esta consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, caso ANDE, José, aplicado en Asunción? Y de ahí sacamos un poquito también la generalidad de los casos. Sí, bueno, vamos a lo que es el tema de la ANDE con las podas. La ANDE tiene por ley la obligación y también el derecho al mismo tiempo de realizar podas a los árboles para el despeje de los cables. Entonces, tiene un objetivo de garantizar el servicio de energía eléctrica y también la seguridad de la infraestructura de la transmisión eléctrica. En ese sentido, la ley de la ANDE, que es la que crea la ANDE y la modificación que se hizo en el año 76 más o menos, tiene esa disposición. Entonces, la ANDE es la competente para ese trabajo. Lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Asunción y en algunas otras ciudades probablemente también sea así, no digo que sea así, pero es probable, es que no hay una coordinación tan fluida con la ANDE y la municipalidad, entonces a veces se corta un árbol y queda de repente un tiempo en la calle, ¿verdad? El resto de la poda. Pero eso es responsabilidad de la ANDE, inclusive llegamos a hacer una intervención alguna vez a la ANDE por eso, pero creo que es algo que no es tan frecuente, digamos, como los otros problemas, porque lo que respecta a eso tiene que ver principalmente, como decía, con despejar los cables cuando ya los árboles están demasiado cerca de los cables. Entonces, tiene un motivo de seguridad y también de garantizar la transmisión de la energía. Es importante decir que la ANDE tiene su equipo de gente que hace ese trabajo, o sea, no es que se paga nada aparte, ¿verdad? Y la recolección sí... a cargo de la municipalidad. Sí, a cargo de la municipalidad. O sea que uno tiene que llamar a la municipalidad o, caso contrario, utilizar las vías de reclamos. Y en el interior, por ejemplo, llamar a la municipalidad. Claro, del caso particular de Asunción partimos para tocar la generalidad de los casos. Aunque no sabemos a ciencia cierta también cuál es el método. José, ¿se necesita en Asunción un número telefónico tipo 911 para reclamos, como para que la gente memorice? ¿Alguna vez pensaron en eso? Porque 911 está grabado en la mente del paraguayo. Uno tiene problemas en la casa, llama 911, ¿verdad? Sí. El Estados Unidos también aplica el mismo número incluso. Sí. ¿Podría colaborar más con que el ciudadano asuma su responsabilidad de denunciar los casos? Porque yo estimo que un gran porcentaje guarda silencio. Probablemente mucha gente no sabe usar las redes, no está acostumbrado, quiere hacerlo por teléfono
no recuerda los números telefónicos, una serie de cosas. Sí. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, de hecho, la municipalidad en este momento tiene pensado implementar algo como eso para el año que viene, para el tema ambiental especialmente, ¿verdad? La idea es que se tenga un sistema en el cual las personas puedan, a través de un asterisco, asterisco tal cosa, o no digo el número porque todavía no tenemos. Sí, claro. Pero es un proyecto también que tiene que ver con eso y tiene que ver con también el mejoramiento de la logística para la atención de los reclamos, ¿verdad? Se busca que la Municipalidad de Asunción tenga una respuesta más rápida, entonces se va a trabajar en un proyecto para mejorar primero la capacidad logística para que los reclamos sean atendidos más rápido y también un sistema que pueda recibir en una forma más ágil y 24 horas todos los reclamos ambientales porque ciertamente en horario fuera del horario de oficina la Municipalidad también tiene trabajos, los domingos, de noche también, pero no es 24 horas full como es lo que realmente creo que necesitamos tener para que se pueda tener una respuesta al 100% de todos los casos. Claro. Había un mensaje ahí que trataba sobre el Cerro Lambaré, zona de Yucutú específicamente, José. ¿Cómo está esa zona? Porque Yucutú también es una zona muy popular, donde muchas veces se ve muchos residuos en los cauces hídricos. Hay una laguna también ahí. Correcto. Hicimos un relevamiento el mes pasado, en realidad sería en mayo, fines de mayo y principios de junio. Hicimos un trabajo de relevamiento. Realmente es un lugar que tiene muchísimas complicaciones en cuanto a la cantidad de basuras en distintos lugares. El arroyo que atraviesa esa zona está totalmente contaminado. Y lo que hicimos fue identificar los puntos por donde ingresan camiones, porque no solamente son carriteros, no solamente son personas de escasos recursos, hay grandes empresas que están arrojando basura en los cauces hídricos, o sea, empresas constructoras, empresas importantes, y algunas de ellas inclusive ya las tenemos identificadas. Entonces, como te comentaba en el tema del plan, lo que se va a buscar es que en esos puntos que hemos identificado, en esos lugares donde se arroja, se va a controlar tanto el ingreso como el lugar en donde se tira la basura. Entonces, eso va a estar incluyendo el plan de acción que vamos a implementar y bueno, para la televidente que preguntaba sobre eso, pronto espero pronto poder decirle que ya hicimos la intervención en ese lugar. Perfecto. Otro mensaje, a ver, yo quiero podar mi árbol por alta tensión, ya que está agarrando el árbol en Loma Pitá, Asunción, barrio Virgen del Carmen, calle esquina León Condú, sería, ¿verdad? Sí. Hola, ¿qué tal? Claro, es la consulta y es una consulta muy específica, José, respecto a un barrio que le afecta a la capital, Loma Pitá. Sí, todo lo que tiene que ver con los árboles que están en la vía pública necesariamente tiene que hacer la municipalidad. Si hay una cuestión de urgencia y si tiene que ver con los cables, eso más bien corresponde a la ANDE hacerlo, ¿verdad? O sea, que puede llamar a la ANDE o llamar a la municipalidad. Puede llamar a la municipalidad también o puede llamar a la ANDE si tiene que ver específicamente con los cables y por lo menos según su interpretación va a afectar el cable de la ANDE, entonces puede llamar a la ANDE. Pero cuando no tiene que ver con un cable de la ANDE, es decir, si no es ese caso particular que está contemplado en la ley de la ANDE, ahí sí es una responsabilidad plenamente municipal y llamando a la municipalidad puede hacer un reclamo pidiendo la poda. Eso tiene un tiempo porque hay un equipo que primero verifica sobre la necesidad de hacer eso y después hay otro equipo que en otra dirección de la municipalidad tiene que ir a hacer el trabajo operativo. Eso a veces lleva un cierto tiempo, ¿verdad? Claro, claro. Y después vamos a hablar a la vuelta de la pausa de los tiempos que utiliza la municipalidad para dar respuesta a la gente sobre el tema ambiental. Hacemos una breve pausa, ya venimos. José, tema del tiempo. ¿Es rápida la respuesta que se le da a la gente cuando, por ejemplo, hace una denuncia a través de los métodos que tiene? No es tan rápida. Todavía la municipalidad, a pesar de haber implementado un sistema online, tiene algunos pasos para que sea totalmente digital. Por ejemplo, que un reclamo se direccione directamente a la persona que tiene que ir a hacer la inspección, por ejemplo. Hay algunos pasos en donde todavía falta mejorar la respuesta que se da a la persona que hace la denuncia.
En muchos casos se responde en el día, en otros casos se responde en cuestiones de horas, pero no en todos los casos se tiene una respuesta inmediata, digamos. Falta mejorar, yo creo, en cuanto al sistema de reclamos, que haya una implementación de un sistema informático que permita que los funcionarios municipales reciban directamente las denuncias y se pueda atender más rápido, ¿verdad? Perfecto. Gracias, José, por esta visita y por aclararnos varios puntos que tienen que ver con la gestión ambiental. Muy amable. Muchas gracias a vos y toda la gente que está mirando. Así es. Cerramos nuestra edición del día lunes de Puntos de Vista. Muchas gracias.